voy a dejar entonces con ustedes ahora al profesor Florencio Cubella. Florencio Cubella es profesor emérito de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina, ha venido en innumerables ocasiones a esta semana, y hoy día nos va a ofrecer la ponencia del imperator Sexto Vario Hábito Baciano, abogado heliogado. Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco mucho a la comisión organizadora, especialmente al doctor Buonocore, que ha tenido la gentileza de, pese a haberme aguantado acá en muchas oportunidades, como lo acaba de decir, de invitarme nuevamente. Para mí es un agrado estar de nuevo en Chile, en esta universidad, a la que aprecio mucho. Y agradezco también la presencia de todos ustedes. Y espero, bueno, que no se aburran demasiado. Trataremos de ser lo menos denso posible. El tema de la ponencia que les voy a leer, como decía el doctor Buonocore, es el emperador Sextio Vario Hábito Baciano, apodado Heliogábalo. La mayoría de los textos contemporáneos de historia de Roma o del Imperio Romano dedican poco más o menos 2 páginas al periodo comprendido entre los años 218 y 222 de nuestra era, refiriendo al gobierno de un adolescente de poco más de 14 años, al que denominan Heliogábalo. Tratemos ahora de analizar qué podemos decir realmente sobre este emperador y su época, basándonos en las fuentes literarias, Herodiano, Dion Casio, la historia augusta, y epigráficas, y en los intentos de interpretación de estas. El motivo de este estudio surge por las diferentes opiniones sobre tan controvertido emperador, que ha merecido calificativos tan categóricos como hermoso, voluptuoso, religioso, neurótico, fascinante, complejo. Stuart Hay, uno de sus primeros investigadores, no vacila en considerarlo un ejemplo de psicopatía sexualis. De la misma manera, también a comienzos del siglo pasado fue Butler quien inició su rehabilitación, posiciones ambas que continúan en el ambiente intelectual. Por otra parte, nos encontramos ante escasas y controvertidas fuentes que avalan la opinión de Stuart Hay de que su vida está velada por un impenetrable misterio. Comencemos nuestro análisis por el nombre. Alfheim expresa claramente que los contemporáneos y la posteridad le llamaban Heliogábal. Sabemos que nunca usó este apodo, Heliogábalo, por el que se le conoce, y que le fue colocado posteriormente. Arrizabalaga y Prado ha fundamentado recientemente que se llamaba Sextus Varius Habitus Bacianus, y al asumir el imperio de los romanos cambió su nombre por el de Marcus Aurelius Antoninus. Antecedentes. Para ubicarnos en el contexto histórico, recordemos que los severos comenzaron a imperar con Lucio Septimio Severo, quien fue designado emperador en 193, después de derrotar a los demás jefes sublevados, sucediendo a la dinastía de los Antoninos, tras un interinato breve después de la muerte de Cómodo. Pertinax fue asesinado tras 87 días de reinado, y Didio Juliano apenas concluida la sorprendente subasta por el imperio. Septimio, tras separarse de Paciana Marciana, se casó con la siria Julia Dona, de unos 18 años, hija del sumo sacerdote de Mesa y que le había pronosticado el imperio. Su familia siria se instaló en Roma, estableciendo una especie de matriarcado por varias décadas. Tuvieron 2 hijos, Marco Aurelio Antonino Baciano, apodado Caracalla por su túnica céltica, y Marco Septimio Geta. Tras hacer matar a su hermano, Caracalla fue asesinado el 8 de abril del 217. No había cumplido aún los 30 años y no dejaba hijos ni adoptado sucesor. Su madre, acusada de adulterio por el prefecto Cayo Fulvio Plautiano ante Severo, había sido reivindicada y se rodeó de una importante corte cultural. Luego asistió al asesinato de su hijo Geta y colaboró activamente con su otro hijo Caracalla. Se supone que se dejó morir de hambre sin perjuicio del cáncer que parece sobrellevaba. Opelio Macrino, el prefecto del pretorio, se apoderó del imperio. Había sido anteriormente prefecto del fisco y era la primera vez que llegaba al trono alguien que no era senador. Prefirió reformar la disciplina y la soldada frente a la prodigalidad de Caracalla. Como presume Gibbon, en lugar de desarmar inmediatamente en las provincias el numeroso ejército que el último emperador había reunido en el oriente, Macrino pasó todo el invierno en Siria, en medio del ocioso lujo de sus cuarteles. La tropa conoció su fuerza y su número, se comunicaron sus lamentos y resolvieron en su mente las ventajas de una nueva revolución.
Los soldados no aceptaban en absoluto aquel espectáculo y desaprobaban su forma de vida, considerando que era demasiado licenciosa para un soldado. Y cuando la comparaban con el recuerdo que conservaban del modo de vivir propio de un disciplinado militar, de Antonino Caracalla, se les hacía más patente el lujo de Macrino. La familia siria. Julia Domna trajo a la corte imperial a su parentela siria, sobre todo a su propia hermana, Julia Maesa, y a las hijas de esta. Septimio Severo trató de impedir que ello diera lugar al advenimiento de una línea colateral imperial. Las hijas de Maesa fueron casadas con sirios de orden ecuestre y no con senadores. Julia Maesa era la hermana mayor de la Augusta y había sido casada con Julio Avito Alexiano, quien probablemente estaba emparentado con la familia sacerdotal de Emesa y era profundamente devoto del culto de El Gabal o Al-Gabal, antes de ocupar varias funciones: cónsul en la época de Severo, legati de la Cuarta Legión Fuarabia, gobernador en la Retia, procónsul de Asia, muriendo de vejez. Eran los abuelos de Heliogábalo. La primera de las dos hijas, Julia Soaemis, fue casada con Sexto Vario Marcelo, un ecuestre sirio nacido en Apamea, que fue nombrado por su tío político, el emperador Septimio Severo, como procurador, y en 204 alcanzó el rango de senador. Julia era prima del emperador Caracalla y fue la madre de Vario Avito Bassiano, Heliogábalo, quien nació hacia marzo del 204, probablemente en Roma, donde los abuelos tenían una casa en el Esquilino y donde su padre, como vimos, se desempeñaba como procurador antes de ser designado gobernador en la Numidia. Julia debía rondar los 30 años al ser coronado su hijo, y la historia augusta la califica como una mujer de la peor especie y digna de tal hijo, mientras que las monedas de la época la identifican como la Venus Celestis, imagen romana de la Afrodita Urania o Astarte. La otra hija, Julia Mamaea, la menor, se divorció o enviudó prontamente y, preocupada por la herencia, fue casada con Marco Julio Gesio Marciano, otro ecuestre sirio que también fue nombrado procurador durante el reinado de Severo. Fueron los padres de Alexiano, el futuro emperador Alejandro Severo. Recordemos que en el mundo semita la filiación se establece por las madres, circunstancia que acrecentaba el poder de las Julias. Según Gibbon, ambas eran viudas, pero Soaemis era débil y voluptuosa, mientras que Mamaea era voluntariosa y tenaz. Se intuye la áspera y sorda competencia entre estas princesas sirias que deseaban todo el poder, pero de manera diferente. Alfheim observa que durante mucho tiempo vivió Maesa en la corte como hermana de la emperatriz sin hacerse notar. Aprovechaba su situación para crearse una fortuna. El marido de Soaemis, su yerno, estaba ocupado principalmente en la administración financiera. Se vislumbra cómo se habrá formado la fortuna de Maesa. Pero resulta evidente que Maesa y sus dos hijas rivales sabían bien que Caracalla no tenía herederos directos y probablemente no los tuviera. La desaparición de Geta había sido toda su preocupación. Esperaban el momento en que Caracalla decidiera elegir un sucesor, en su familia obviamente. Las emesianas, que estudiaban atenta y pacientemente cuando el 8 de abril de 271 el cuñado, sobre el que reposaba el futuro de sus hijos, caía repentinamente bajo el golpe del centurión marcial instigado por Macrino, que fue aclamado emperador y que desafortunadamente tenía un hijo, Diaumediano. Otra dinastía había conquistado el poder. Usurpaba incluso el nombre sagrado de los Antoninos. Podemos imaginar la indignación y la rabia de las 4 Julias, Domna, Maesa y sus 2 hijas, que vivían solo en función de la conquista del Palatino. Todos los proyectos estaban desvaneciéndose. Macrino era viejo, pero tenía un hijo, un Antonino. Pero cometió la imprudencia de reenviar a las princesas sirias a Emesa, un lugar del imperio donde estaban en su casa, y además en contacto con los soldados de la Tercera Legión, en su mayoría de origen sirio, afectos a Caracalla. El culto de Emesa. Antes de continuar nuestro relato, debemos hacer un paréntesis para referirnos al lugar del origen de la dinastía, Emesa. Estaba situada en el trayecto de las caravanas que van de Palmira al mar Mediterráneo, y era frecuentada por los viajeros y los comerciantes que difundieron el culto del sol en sus desplazamientos. Su origen se vincula a las razas de los últimos reyes seleucidas para custodiar Antioquía de las tribus árabes beduinas, entre ellas los emesenos, que controlaban el tráfico de la región. Un siglo más tarde se había impuesto una dinastía de reyes sacerdotes
que adoraban al sol, al que construyeron un importante templo. Quiero aclarar que el trabajo tiene unas 200 citas bibliográficas y aclaratorias de un montón de datos que se dan explicativos de cuestiones que quedan un poco en el tintero en la lectura. La familia gobernante parece remontarse a Samsiremus I, que se menciona en tiempos de Antíoco XIII o XIII. El estatus de la dinastía fue formalizado por Pompeyo durante su paso por el Oriente, en el 66 a.C., y la ciudadanía romana les habría sido concedida por su participación en las campañas de Vespasiano y Tito en Oriente, junto con el privilegio de poder utilizar el nombre romano de la gens de los Julios. La familia de Sampsiceramus tenía derechos hereditarios al sacerdocio del dios el Agábal, que era la divinidad solar adorada en Emesa, y a la muerte de Julio Baciano detentaba el sacerdocio Vario Avito Baciano, entonces un joven de 14 años, ya que aquel había tenido, como vimos, solo 2 hijas mujeres. La divinidad emesana, el Agábal, era, según Herodiano, una enorme piedra redonda por la base y terminada en punta por arriba, cónica y de color negro. Aseguran con orgullo que ha caído del cielo y muestran unos pequeños salientes e incisiones en su superficie. Pretenden que es la imagen del sol en la que la mano del hombre no ha intervenido y es así como la miran. Nos hace acordar a la piedra de la Kaaba en la Meca. O dicho en otros términos, es un betilo, Bet-El, o piedra cónica negra de gran tamaño, de base redonda, terminada en punta, con rugosidades y estrías a las que se atribuye un origen celeste y misteriosas inscripciones. Para Altheim, relieves en la superficie mostraban un águila con una serpiente en el pico. En esto se reconocía un símbolo del sol. Alsberg, a su vez, considera que el águila era el mensajero de la divinidad. Turcan nos narra que este betilo a modo de pan de azúcar se consideraba una imagen sagrada del sol invencible, el sol invictus. Muchas monedas nos lo muestran en su templo detrás de un águila. Como con otros dioses sirios, encarna simbólicamente la soberanía celeste. Y como narra Luciano, más de 300 oficiantes que vestidos de blanco ejercían el culto bajo la alta dirección de un sumo sacerdote revestido de púrpura y ataviado con una tiara de oro entre una multitud de músicos diversos, de galos y de mujeres frenéticas con mente trastornada. Como en los santuarios egipcios, un servicio diario convocaba a todo el personal del templo. Como en el culto de Cibeles, unos galos consagraban ritualmente a la diosa su virilidad y le ofrecían su sangre con fuertes cortes de espada con las que se mutilaban los brazos a los redobles rítmicos del tambor indígena. Además, se les sacrificaban niños que encerraban en sacos antes de arrojarlos desde lo alto de los propileos. En fin, el hecho de que Atargatis, o sea, Astarte, al igual que muchas madres orientales, sea señora de las fieras, hacía que éstas vivieran en libertad por el patio del santuario. Enormes bueyes, águilas, osos, leones, por otra parte domesticados. Sus liturgias causaban impresión. El complot contra Macrino y la proclamación. Como habíamos señalado anteriormente, Macrino accedió al imperio tras el asesinato de Caracalla, pero casi de inmediato generó la disconformidad de los legionarios, especialmente de la tercera legión gálica estacionada cerca de Emesa, en Rafanae, formada por militares afectos a Caracalla y devotos del sol invictus, su deidad local al que consideraban el responsable de sus triunfos en el oriente. Herodiano nos narra que los soldados de esa legión frecuentaban la ciudad y al ir al templo para el culto les complacía mirar al jovencito, Heliogábalo. Algunos de ellos eran clientes y protegidos de Maesa, quien al ver que admiraban al muchacho les explicaba, fuera verdad o mentira, que este era hijo natural de Antonino Caracalla, aunque pasara por ser hijo de otro. Les decía que Antonino se había acostado con sus hijas cuando eran jóvenes en la flor de la edad, en el tiempo en que ella vivió con su hermana en el palacio imperial. Los soldados fueron contando a sus compañeros lo que Maesa les había revelado y el rumor se esparció de tal modo que se enteró todo el ejército. De este modo, mientras Baciano desempeñaba sus funciones de sacerdote y danzaba junto a los altares según el modo de los bárbaros al son de flautas, siringas y otros instrumentos, todos tenían puestos sus ojos en él y en especial los soldados porque sabían que pertenecía a la familia imperial.
Su hermosura juvenil atraía las miradas de todo el mundo. Entre los legionarios empezó a complotar Julia Maesa, que como vimos había sido desterrada a Emesa, aprovechando la lealtad a la familia imperial de Caracalla, la culpa de Macrino en su asesinato, su permanencia en la milicia de Antioquía y las simpatías que causaba Heliogábalo. Le acompañaban Ganis Eustaquio y Valerio Comazón, que estaba al mando de la tercera legio desde el 218. Sus palabras se acompañaban con monedas acuñadas con la efigie de Caracalla, el benefactor, y la perspectiva de un donactivum se sumó a la avaricia inoxidable de Macrino. Según Dion Casio, a cada soldado correspondieron 500 dracmas. Por otra parte, comenzaron a circular versiones sobre algunos presagios nefastos ocurridos en Roma. Había caído un rayo en el Coliseo, se desbordó el Tíber y nació un cerdo con 4 orejas, 2 lenguas y 8 pezuñas. Algunos soldados y oficiales originarios de la Guardia se acercaron a Maesa, en Siria, donde muchos de ellos tenían sin duda relaciones familiares. Se trataba del clan sirio. Había forzosamente también algunos pretorianos que habían formado parte del séquito de Julia Domna en el periodo de Antioquía y que Macrino había separado por su acercamiento favorable a la ex emperatriz. En todo caso, este núcleo de opositores al nuevo poder se concentró en Emesa, alrededor de Maesa. Ellos se infiltraron en la tercera legión gálica, que hacía tiempo tenía relaciones con Emesa y con el templo de Lagábal, es decir, con la familia sacerdotal. Los soldados de la tercera legión gálica acordaron ofrecer a Maesa asilo político en el campo de Rafanae con sus hijas y sus 2 nietos para proclamar a Baciano emperador e hijo de Antonino. El convoy arribó antes del alba bajo las murallas del campo. Eutiquiano había ya vestido a Baciano con las ropas de Caracalla joven y quería jugar a toda costa la carta del parecido. Como narra Herodiano, de noche, pues secretamente, Maesa salió de la ciudad con sus hijas y nietos, la noche del 15 al 16 de mayo del 218. Inmediatamente toda la guarnición aclamó al muchacho con el nombre de Antonino y revistiéndole el manto de púrpura lo acogieron en el interior del campamento. Enterado Macrino de la sublevación, menospreció su importancia y envió al prefecto Ulpio Juliano contra los rebeldes. Estos mostraron a las tropas desde las murallas un retrato de Heliogábalo de gran parecido con Caracalla para acentuar su origen dinástico. Como consecuencia, los legionarios se negaron a combatir y atacaron al propio Juliano, quien fue decapitado y su cabeza enviada a Macrino. Paralelamente, este dirigió una carta al Senado informándole los hechos y pidiendo su apoyo, y el Senado y los 2 cónsules declararon la guerra a Heliogábalo y a Julia Maesa. Todo el oriente estaba alborotado sin saber con exactitud la situación militar y política. Ante estos hechos y el apoyo senatorial, el veterano Macrino se decidió a combatir. Las tropas se encontraron en las cercanías de Antioquía el 8 de junio del 218 y al principio parecía imponerse Macrino, pero entonces las 2 Julias resolvieron bajarse del carro y motivar a sus soldados. Paralelamente, Heliogábalo, en un arrebato de éxtasis, se arrojó a la lucha y enardeció a los suyos. Macrino, dubitativo y asustado ante el cariz del combate, decidió huir después de enviar a su hijo Diomediano, de unos 9 años, entre los partos. Macrino fue transportado malherido hasta Arquelais, en Capadocia, donde el centurión Marciano Tauro recibió la orden de matarlo. Su cadáver fue abandonado en el lugar sin sepultura para que el emperador pudiese verlo en su viaje hacia Roma. Había reinado poco más de 1 año. Entre tanto, los legionarios aclamaron a Vario Avito Baciano como emperador con el nombre de Marco Aurelio Antonino, y este adolescente de poco más de 14 años, guiado por su abuela y su madre, como por los amantes de estas, dirigió una carta al Senado notificando su proclamación y prometiendo restaurar la dinastía antonina y el imperium de Octaviano Augusto. El Senado reconoció al nuevo emperador como hijo de Caracalla, y las Julias, Maesa y Soaemis, fueron proclamadas augustas, como el comandante de la Tercio Legia Comazón fue designado comandante de la Guardia Pretoriana. Al día siguiente de la victoria, el hijo de Soaemis hizo su ingreso triunfal a Antioquía. Una vez proclamado, y quizás por influencia de las Julias necesitadas de reforzar el poderío del joven Augusto, este permaneció en el oriente casi 1 año antes de viajar a Roma. Herodiano nos cuenta que después de salir de Siria, Antonino llegó a Nicomedia, donde se dispuso a pasar el invierno, ya que así lo exigía la estación, y al punto cayó en éxtasis y empezó a ejecutar las desenfrenadas danzas rituales del dios de Mesa, a cuyo culto había sido consagrado. Se vestía con los más costosos modelos en púrpura y oro y se adornaba con collares y brazaletes.
En su cabeza llevaba una corona en forma de tiara cubierta de oro y piedras preciosas. Su atuendo estaba entre las vestiduras de los sacerdotes fenicios y la lujosa indumentaria de los medos. Detestaba los vestidos romanos y griegos porque decía estaban hechos de lana, una pobre materia prima. Solo le gustaban los tejidos de seda. Aparecía en público al son de flautas y tambores, sin duda en honor a su dios. Mientras Heliogábalo estaba todavía camino a Roma, estallaron pequeñas revueltas que llevaron a las princesas sirias a asegurarse el apoyo provincial y a efectuar la depuración que consideraban necesaria. En la Legión Cuarta, por instigación de Galio Máximo, y en la Tercera, que era la misma que lo había elevado al trono bajo el mando del senador Vero. Las rebeliones fueron rápidamente aplastadas y la Tercera Legión licenciada. El viaje a Roma tardó de junio del 218 al verano del 219, convirtiéndose en una lenta peregrinación a través del Asia Menor. El itinerario lo reconstruye Turcan. Herodiano dice que antes de llegar él en persona a Roma, hizo pintar un enorme retrato en el que estaba representado tal como aparecía en público en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. Hizo representar también en el mismo retrato la imagen del dios de Mesa en el momento en que él estaba ofreciendo un sacrificio favorable. Envió el retrato a Roma, con la orden de que fuera colgado en el corazón del Senado en un lugar muy alto por encima de la cabeza de la Estatua de la Victoria, en el sitio donde cada senador a su llegada quema incienso y ofrece una libación de vino. A diferencia de las opiniones generalizadas, X sostiene que en el primer año puso mucho énfasis en los asuntos militares, de la misma manera que, contrariamente a lo sugerido por las obras literarias, las evidencias epigráficas y numismáticas indican que el primer año del reinado de Heliogábalo no estuvo caracterizado por mayores reformas religiosas. Desde otra óptica resulta evidente que este joven Augusto de 16 años resultaba atípico para Roma y pareciera importarle únicamente difundir el culto de la divinidad de la que era sumo sacerdote en Emesa, mientras que su abuela y su madre se interesaban por el poder y los asuntos de gobierno. Parece importante recordar que en el siglo III el mundo romano había vivido una gran efervescencia de las religiones orientales, que cubrían un gran vacío emocional y salvífico que se notaba padecía cada vez más la religión tradicional romana, que quedaba reducida a un conjunto de ritos ininteligibles que se reproducían escrupulosamente, maquinalmente, sin ninguna adición u omisión, porque cada vez más habían sido así practicados por los lejanos antepasados, y a un conjunto de fórmulas y gestos consagrados por el Mos Maiorum, pero que las mentes no entendían y las almas no compartían. Una de las religiones más extendidas, especialmente entre las legiones, fue el mitraísmo, que como buen rito sirio rendía culto al Sol Invictus. Antes de Heliogábalo ya tenemos algunos registros del culto Sol Invictus Heliogábal, pero la situación cambió notablemente con el ascenso de los severos. Una de las primeras medidas del joven emperador fue construir un templo grandioso y bellísimo en el Palatino, en los jardines de las Spes Vetus cerca del Palacio Imperial, el Agabalium, para instalar allí su piedra sagrada que había traído procesionalmente desde Mesa, a la vez que otorgaba al pueblo las gratificaciones habituales en las sucesiones imperiales. Pronto se vio su intención de transferir a ese templo todas las religias cultuales, las Pignore Imperi de Roma, bases de la teología del Estado, de la romanidad, el fuego sagrado custodiado por Vesta, el Palladium, los escudos anciliares de Marte. Decía que al templo debían ser transferidos también los cultos de las religiones de los judíos y los samaritanos, además de los ritos de los cristianos, para que la orden sacerdotal de Heliogábalo fuera la única depositaria de los misterios de todos los cultos. Es significativo que esta medida fue implementada luego con modificaciones por su sucesor, Alejandro Severo. Las divinidades nacionales fueron reducidas a un rango subalterno y Heliogábalo fue proclamado Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Heliogábalis, título que antepuso al de Pontífice Maximus, y se conformó un colegio sacerdotal para atender a la nueva divinidad. Turcan nos describe que cada mañana sale para inmolar toros y muchas ovejas. En los altares la sangre de las víctimas se mezcla con aromas exóticas y con vinos espirituosos. El emperador se transforma en las hecatombes y las libaciones en compañía de las mujeres de su país que agitan sus címbalos o sus panderos. Caballeros y senadores revestidos de túnicas que arrastran con mangas anchas y largas, con cinturones de púrpura y calzados de lino como los adivinos de Fenicia.
Herodiano. No son los últimos en participar en los escarceos litúrgicos. Llevan en la cabeza los vasos de oro que contienen las entrañas de las bestias sacrificadas y observan escrupulosamente el ritual sirio. La madre y la abuela del emperador danzan y cantan con él en la lengua de los beduinos que implantaron en Emesa en otro tiempo su culto al sol. Qué espectáculo para los viejos romanos, o al menos para los que se vanagloriaban de serlo. En el interior del santuario ejecutó Heliogábalo junto con su madre y su abuela actos secretos que escandalizaron a muchos. Y al sentir romano. Se entonaban canciones sirias, se hablaba de sacrificios de muchachos y otras cosas, tan inauditas para Roma como cotidianas de la patria del emperador. Y el sumo sacerdote en estas ceremonias habría hecho protestar de indignación al viejo Catón. Esta liturgia diaria del Palatino se interrumpía cada año en el rigor del verano, la fiesta del sol, con una procesión solemne hasta otro santuario construido en la residencia de verano que los severos poseían en el Hortia Spem Veterum, o sea, en los jardines imperiales, en un suburbio al sudeste de Roma, el Cesorium. En dicha ocasión, como nos narra el texto o la fuente, para conducir al dios desde la ciudad hacia las afueras, lo colocaban en un carro cubierto de oro y piedras preciosas. Tiraban del carro 6 caballos blancos sin ancha, engalanados con mucho oro y testeras decoradas. Ningún mortal iba subido al carro ni nadie llevaba las riendas, que estaban enganchadas en la estatua del dios como si él mismo estuviera conduciendo. Antonino corría delante del carro, marchando hacia atrás con la vista dirigida hacia el dios y sujetaba las riendas de los caballos. Recorría todo el camino corriendo de espaldas sin dejar de mirar hacia la cara del dios. Para evitarle tropiezos y resbalones, al ver por dónde iba, una alfombra de dorada arena fue extendida bajo sus pies, y sus guardias lo sostenían por ambos lados, cuidando de su seguridad en una carrera como aquella. Por los dos lados el pueblo corría con él con profusión de antorchas y sembrando el camino de coronas y flores. La caballería y todo el ejército abrían la procesión delante de la imagen del dios. Allí iban imágenes de todos los dioses, con exvotos de gran belleza y todos los estandartes imperiales y los tesoros más preciosos. El emperador aparecía en público con los ojos pintados y con carmín en sus mejillas, afiando su rostro hermoso de natural con maquillajes lamentables. Albersk observa una procesión similar tenía lugar en Siria en honor a Adonis y Atis. De acuerdo a sus costumbres orientales, quiso casar a su dios con una divinidad y para ello eligió a Palas Atenea, la Minerva romana, a la que vimos había quitado del templo de las Vestales, llevando a cabo lujosos desposorios que fueron generosamente pagados por el patriciado romano mediante suntuosos regalos. Pero al poco tiempo consideró que la diosa no había conformado a su dios por ser demasiado belicosa y la reemplazó por una divinidad lunar, Urania, Tanit, la diosa de la luna, o la dea Celestis, diosa muy venerada por los cartagineses y los pueblos de Libia. Ninguna otra esposa puede ser más apropiada para el sol que la luna. Recurrir al culto de la diosa púnica ofrecía la ventaja de recordar los orígenes troyanos de Roma. Parece que la boda tuvo lugar al mismo tiempo que la boda del emperador, que comentaremos más adelante, y Heliogábalo repudió al Palladio en nombre de su dios, como había repudiado a Aquilia Severa, su esposa. Por su parte, Heliogábalo debía estar convencido que esta teogamía sancionaba sacramentalmente la restauración de un orden cósmico. Es probable, como sugiere Turcan, que Palas y Juno debían formar con Heliogábalo una tríada de tipo de aquellas que se adoraban en Siria. La prueba iconográfica nos está conformada por un capitel encontrado en el foro, pero arrancado probablemente del Heliogábalo del Palatium. Como era habitual, la fiesta procesional terminaba en verdaderas hecatombes que gratificaban al pueblo que participaba. Ya en 1886 el historiador Reville no dudaba que todo era simplemente el trasplante del culto sirio en plena ciudad de Roma, con todas sus prácticas y toda su impudicia. Lo que escandalizaba a hombres como el historiador Dion parecía sagrado a los habitantes de Mesa y de Hierápolis. Las costumbres femeninas ejercidas por los hombres, los rostros maquillados, los cantos y las danzas sagradas, los casamientos de los dioses, la abundancia de perfumes, las telas preciosas y las joyas caras, todo este desborde de sensualismo lo reencontramos en el culto a la diosa siria descrito por Luciano. Se ha discutido mucho cuál fue la intención de Heliogábalo con su traslado del culto del dios Heliogábalo a Roma, y más allá de que haya sido simplemente el capricho de un adolescente fanático,
resulta muy difícil coincidir con teorías como el intento de un nuevo culto imperial oficial, la erección de una iglesia-estado por la sola extensión del pontificado máximo, la creación de una nueva dinastía de reyes sacerdotes en Roma, o más audazmente defender un monoteísmo anterior a Constantino, o al menos un enoteísmo sincrético. Como podemos apreciar, no logró ninguno de estos objetivos. Sus matrimonios e identidad sexual y otras costumbres exóticas. Probablemente por decisión de su abuela, Julia Mamaea, y para asegurarse el apoyo de la nobleza senatorial, se casó con Julia Cornelia Paula, hija del jurista Paulo, que era alrededor de 10 años mayor que él, repudiándola al poco tiempo, despojándola del título de Augusta y obligándola a vivir apartada. Entonces Heliogábalo cometió el delito de secuestrar a una vestal, Aquilia Severa, y casarse con ella, presumiblemente más allá de sus antojos, para consumar la hirogamia entre el sumo sacerdote y la vestal, para engendrar niños parecidos a los dioses, o la nueva áurea Aetas profetizada por Virgilio en la cuarta égloga. Es sintomático que este matrimonio coincida, como vimos, con el de las divinidades, el dios Invictus Elagabal con la diosa Urania. Parece ser que la reacción de los romanos decentes ofendidos en su devoción por las romanitas fue favorable a incitar una revuelta armada. Después de largas argumentaciones usadas para persuadirlo, Julia Maesa y sus consejeros persuadieron al joven emperador de disolver su matrimonio con Aquilia Severa y remover el Palladium, devolviéndolo a su prominente posición. Al poco tiempo repudió también a esta y después de haber hecho matar al marido, Pomponius Vasius, contrajo un tercer matrimonio con Ana Aurelia Faustina, que debía tener unos 20 años más que el Augusto, quien la abandonó en el 221 volviendo con la vestal. Este matrimonio tenía una motivación aparentemente dinástica. Si tuvieran hijos, estos serían los hijos de un Marco Aurelio, descendiente del verdadero Marco Aurelio. Julia Maesa debe haber conducido la intriga y hecho este cálculo preparando la affair. De este modo ingresamos en el aspecto más controvertido, escabroso y conflictivo de la excéntrica y enfermiza personalidad de Heliogábalo, acentuadamente destacada por sus historiógrafos, especialmente en la historia augusta, aunque como podemos observar no se encuentra ausente en Dion Casio ni en el más recatado Herodiano. El mismo historiador agrega que Heliogábalo tomó por esposo a Hierocles, un esclavo de Caria, una vez favorito de Gordius, de quien había aprendido a conducir un carro. Hierocles cayó de su carro justo enfrente al asiento de Sardanápolos, apodo con el que Dios llama al emperador, perdiendo su casco en su caída, y siendo todavía imberbe y adornado con una corona de pelo amarillo, atrajo la atención del emperador y fue inmediatamente llevado a palacio. Y allí sus hazañas nocturnas cautivaron a Sardanápolos más que nunca y se hizo muy poderoso. Y fue otorgado el matrimonio y se le llamó esposa, señora y reina. Trabajaba con lana, a veces llevaba una redecilla en la cabeza y se pintaba los ojos con plomo y alcanet. De hecho, una vez se afeitó la barbilla y celebró un festival para marcar el evento, pero después se hizo arrancar los pelos para así parecerse más a una mujer. Y como si esto fuera poco, concluye: Aurelio Sótico, un nativo de Esmirna, a quien también se apodaba el cocinero por el oficio de su padre, despertó el amor del emperador y su odio profundo, y fue esta última razón la que le salvó la vida. Este Aurelio no solo tenía un cuerpo hermoso, visto que era un atleta, sino que superaba con creces a todos los demás en el tamaño de sus partes privadas. Este hecho fue notificado al emperador por aquellos que estaban al acecho de tales cosas, y el hombre fue rápidamente arrancado de los juegos y llevado a Roma acompañado por una inmensa escolta. Lo nombraron cubiculario, y antes de ser visto por el emperador, se le honró con el nombre Avitus, el abuelo de este. Se le adornó con guirnaldas como en una fiesta, y entró en el palacio iluminado por el resplandor de muchas antorchas. Sardanápalo al verlo saltaba con movimientos rítmicos, y cuando Aurelio le dirigió el saludo habitual, «Ave, mi señor emperador», inclinó su cuello hasta asumir una postura encantadoramente femenina y volviendo sus ojos hacia él con una melosa mirada le respondió sin vacilar: «No me llames señor porque soy una dama». Dion Casio agrega que algunos otros hombres también fueron honrados con frecuencia por el emperador y se hicieron poderosos, algunos por el apoyo que le había prestado y otros porque habían cometido adulterio con él. Y cuando trataba con alguien en la corte tenía más o menos la apariencia de un hombre, pero en cualquier otro lugar solo mostraba afectación en sus gestos y el tono de su voz. Por ejemplo, solía bailar no solo en la orquesta, sino también cuando caminaba, realizaba sacrificios, recibía los saludos o pronunciaba un discurso.
Estos textos han llevado a plantear el aspecto de la identidad sexual de Heliogábalo. Cabe recordar que la homosexualidad era aceptada en el mundo romano, pero únicamente con hombres de estatus inferior, circunstancia que había sido reglamentada mediante la ley Scantinia de Nefanda Venere del 226 a.C. Pero si se denunciaba un acto en que la virilidad del ciudadano romano nacido libre rompía los preceptos de la ley Scantinia, su nombre y la reputación de la familia quedaba manchada por la infamia y se suponía castigos penales y la pérdida de la personalidad jurídica y social. Con respecto a esta identidad, la literatura es numerosa y coincidente con el tradicional gusto por la temática escabrosa. De todos modos, no puede ser ajena al estudio histórico. Sobre el particular abundan los calificativos: psicosexualmente anormal, perversión congénita, afeminado, un invertido completo. Más aún, Reville afirma que este adorable adolescente revela también en las estatuas las trazas de la idiotez provocada por una vida contra natura, y Alheim no duda en hallar una sensualidad bestial y primitiva en las monedas. Turcan, en cambio, pese a sostener que el sexo y la sangre obsesionaban a este adolescente malcrecido, advierte que la especulación sobre la bisexualidad de Heliogábalo no se funda en ningún testimonio antiguo, escrito o iconográfico, pero sí, como generador absoluto, tenía un poder que iba más allá del sexo, cosa totalmente diferente. Basándose en un texto de Dion Casio, algunos estudiosos agregan que fue una persona transexual, e inclusive le consideran el primer caso documentado, mientras otros le justifican otorgándole un significado religioso vinculado a la androginia y a los ritos sagrados. Las últimas investigaciones realizadas sobre los ritos orientales en su gobierno relacionan muchos de estos hechos con ceremonias rituales de los cultos sirios, como por ejemplo la prostitución sagrada, la circuncisión, la castración y los sacrificios humanos, entre los más significativos. Para Reville, las numerosas excentricidades de Heliogábalo que los historiadores han considerado como inspiraciones de la locura no fueron muy diferentes a la aplicación de ciertas costumbres sirias en las proporciones enormes que autoriza el pleno poder imperial. A sus excentricidades sexuales debemos agregar su gusto por el placer de poder realizar todas sus fantasías de adolescente, que no eran pocas. Ello se observa en su forma exótica y oriental de vestir, habiendo casi abandonado la tradicional toga romana. Usaba túnicas completamente cubiertas de oro, usaba también la púrpura al modo persa, cubierta de joyas, diciendo que así sentía el peso del placer. Llevaba joyas sobre los calzados y además se adornaba con incisiones que suscitaban la hilaridad general. Quería que el ancho de su diadema fuese cubierto de gemas para asumir un aspecto encantador y femenino, y la llevaba incluso en su cama. No llevó más de 2 veces el mismo calzado, y lo mismo se dice de sus anillos, como también que llevaba innumerables amuletos. Para perfumar sus habitaciones hacía quemar los aromas indios directamente sin ponerlos sobre el carbón del brasero. Ahora, cuando era un privado, no viajaba con menos de 70 carros, descuidando los reproches de su abuela, que decía que así se habría desperdiciado todo su haber. Después que fue nombrado emperador, llevó consigo también 600 carros, afirmando que el rey de los persas viajaba con 10.000 camellos y que Nerón en una ocasión viajó con un séquito de 500 carrozas. Viajaba en carrozas adornadas de piedras preciosas y acabadas en oro, mientras diseñaba trabajos en plata, marfil y bronce. Lampridio prosigue su detallada narración afirmando que fue el primer ciudadano privado que cubrió el lecho con colchas de oro. Después organizó banquetes durante el verano, engalanando con variados colores, de manera que un día daba un convite en verde, otro día el glauco o en azul, y así sucesivamente, cambiando diariamente de color durante todo el verano. Fue también el primero que tuvo marmitas de plata, vasos de 100 libras de plata cada uno y algunos grabados con figuras libidinosas. Su vida no tenía ningún sentido si no recibía siempre nuevos placeres. Cubrió de rosa los triclinios, los lechos y los pórticos. Y una vez que estaban adornados, así caminaba sobre ellos y los cubrió también con todo tipo de flores, con lirios, violetas, jacintos y narcisos. No se bañaba sino en piscinas rociadas con nobles perfumes o con azafrán. Tampoco le gustaba acostarse en lechos que no tuvieran pelo de liebre o plumas de perdiz debajo de las alas, y cambiaba con mucha frecuencia los colchones. Heliogábalo era además un glotón, o quizás en términos antiguos un sibarita, que obviamente conocía el de recoquinaria de Apicius y se deleitaba probando platos exóticos. Según Michel Prieur, aplicó los ritos religiosos orientales a la cocina. Turcan concluye que el reino de Heliogábalo representó un periodo de Saturnales,
Roma se había convertido en el eterno carnaval. Cuán lejos del amores maiorem que defendía Catón. Heliogábalo y el gobierno de las mujeres. Reacciones, Alejandro César. Las excentricidades y actitudes rebeldes del Augusto se aprecian también en su gobierno, ya que incorporó al Senado sin criterio alguno de edad, patrimonio, nacimiento, preocupado únicamente por el precio que pagaban, vendiendo del mismo modo también los cargos del mando del ejército, de tribuno, de los legatis, del general, ducatibus, y también los cargos de procurador y los oficios palatinos. Nombró a libertos como gobernadores, legati, cónsules, jefes, o sea, duques, y degradó todas las magistraturas con hombres corruptos y de bajo origen. Encomendó la prefectura del Pretorio a un danzarín hermoso que había actuado en comedias en Roma. Nombró prefecto de vigiles a Lauriga Gordio, y aunque parecía no hacer otra cosa que danzar y celebrar sacrificios, también ordenó la muerte de muchos ilustres y ricos varones por acusaciones de que estaban descontentos y se burlaban de su modo de vivir. La mayoría de los historiadores coinciden en que mientras el emperador sacerdote se entretenía en sus afanes proselitistas, la verdadera batalla se resolvía detrás del trono. Las principales figuras políticas de las etapas anteriores, al final conocedoras de la usurpación y ofendidas en sus sentimientos religiosos, quedaron relegadas de la vida política y alentaron un fuerte movimiento de oposición. Esto fue el fallo de las emperatrices Siria, Maesa y Soaemís, o bien no valoraron las consecuencias políticas del espacio de acción permitido al joven emperador, o bien éste escapó parcialmente a su control. Mejor aún, hacia el 220 parece que Julia Maesa, más consciente de los problemas y queriendo corregir las desviaciones de su proyecto inicial, terminó por perder influencia en beneficio de Julia Soaemís. De la mano de esta, la corte vive cerrada en sí misma y el Consejo Imperial, desconectado de la realidad del imperio, ignoraba los graves problemas y las soluciones que se reclamaban por doquier. Era el reinado de las Julias, que manejaban a este muchacho en plena pubertad y plena efervescencia de sus deseos. Hasta su muerte se puede apreciar la capacidad y ansia de poder de Julia Maesa, quien llegó a presidir el Senado y obtuvo la titulación de Master Castrorum Senatus, ya que su nieto solo asistía a la inauguración anual. Con respecto a la Julia, Reville afirma sintéticamente que así como Julia Maesa era ambiciosa, Julia Soaemís era frívola, hija de Oriente, voluptuosa y lasciva. Para algunos historiadores, el intento de gobernar de las mujeres chocó prontamente con un adolescente caprichoso, sobreexcitado y fanático que tenía ideas propias y era imposible de controlar. Julia Maesa, que como dijimos tenía una gran habilidad política, comenzó a percibir el clima de disconformidad que se estaba creando, no solo entre la élite senatorial, sino en los pretorianos y legionarios, la verdadera base del poder, ante los excesos cada vez mayores del joven emperador y a sus compañeros de excesos. Entonces puso los ojos en el hijo de su otra hija, Julia Mamaea, el joven Alexiano Gesio, cercano a los 12 años. Su estrategia consistió en convencer al emperador que designase César a su primo y le encomendase las tareas de gobierno para poder dedicarse totalmente a su trascendental función sacerdotal. La adopción parece haber tenido lugar el 26 de junio de 221 y asumió el nombre de Alejandro Severo. A diferencia de Heliogábalo, era tímido y olvidado, era sobre todo el objeto de todas las mayores ternuras y atenciones maternas, y recibió desde la infancia una óptima educación, sea en el arte civil como en el militar. Era realmente la antítesis de su primo el emperador. Aunque éste pretendió convertirlo rápidamente en sacerdote del Ágabal e incorporarlo a sus ritos y costumbres, no pudo imponerse a la presión de las Julias, iniciando una severa puja e intrigas por el poder entre la abuela y las dos hermanas. Una tensión extrema reinaba en la familia imperial. Ante su frustración, Heliogábalo intentó hacerlo detener, exiliar y también matar, según Herodiano. Para agravar la situación, un primer acuerdo entre ambos primos volvió a romperse cuando en las calendas de enero del 222 el emperador se negó a aparecer junto a Alejandro en el Palatino para la ceremonia anual, debiendo reemplazarlos el pretor urbano. Después del fracaso de varios atentados contra la vida de Alejandro, Heliogábalo privó a su primo de sus títulos, revocó el consulado e hizo circular la noticia de que Alejandro estaba próximo a la muerte, para ver cómo reaccionarían los pretorianos que estaban acantonados en su campamento en el Viminal. Se desencadenó un motín y la guardia exigió ver a Heliogábalo y Alejandro por quien se estaban inclinando sus preferencias en su acantonamiento. El emperador debió acceder y el 11 de marzo del 222 se presentó con su primo y su madre Julia Soaemís. Al llegar los soldados aclamaron a Alejandro mientras ignoraban a Heliogábalo, quien en vez de calmar los ánimos decidió castigar a los amotinados.
El augusto no renunció al propósito de asesinar a su primo, pero temiendo que el Senado se inclinase por algún otro pretendiente sin matar al primo, ordenó que los senadores, a los que según Lampridio llamaba esclavos de la toga, abandonasen inmediatamente la ciudad. Expulsó al jurisconsulto Ulpiano y al retor Silvino, que habían sido su tutor, que fue ejecutado. Según Turcan, se difundió el pánico. Ante el cariz de los acontecimientos, los pretorianos se amotinaron. Para contenerlo fueron enviados ambos prefectos, y Turcan señala acertadamente que el desarrollo inmediatamente sucesivo de los acontecimientos que se precipitaron es confuso y mal conocido, o mejor, conocemos tres versiones muy diferentes de los hechos. La causa directa de este levantamiento no está clara, según Dion Casio, un desacuerdo entre las madres de los dos jóvenes. Herodiano lo atribuye a la orden del emperador de arrestar a todos los que apoyaban a Alejandro. Ambas versiones necesariamente no se excluyen mutuamente. Según Herodiano, los soldados, indignados con la detención de sus colegas, dieron muerte a Antonino y a su madre Suaemis, que estaba allí como augusta y madre, según la opinión aceptada el 11 de marzo. Entregaron los cuerpos de Antonino y de Suaemis a quienes querían arrestarlos e injuriarlos. Para Dion Casio Heliogábalo entonces se dio cuenta que estaba bajo guardia y aguardaba la ejecución, ya que las madres de los dos jóvenes, que estaban más abiertas en contradicción entre sí que antes, estaban inflamando los espíritus de los soldados. Su madre, que lo abrazó y se aferró a él, pereció con él. Sus cabezas fueron cortadas y sus cuerpos, después de ser desnudados, fueron arrastrados primero por toda la ciudad, y luego el cuerpo de la madre fue echado de un lado a otro, mientras que el suyo fue arrojado al río. Lo cierto es que después que fue asaltado y muerto en una letrina en la que había intentado refugiarse, fue arrastrado por la calle. Para colmo del deshonor, los soldados tiraron el cadáver en una alcantarilla, pero como para el caso la cloaca resultase muy estrecha para recibir el cuerpo, lo tiraron del puente Emilio en el Tíber con un peso agregado para que no flotase, de modo que no pudiese recibir sepultura. Antes de ser precipitado al Tíber, su cadáver fue también arrastrado a través del circo. Narra Lampridio que, habiendo sido predicho por los sacerdotes sirios que sufriría una muerte violenta, había preparado para ello las cuerdas tejidas con lana púrpura, seda y paño escarlata, con las cuales, si fuera necesario, tendría espadas de oro con el que perforar si alguna acción violenta no le permitiera escapar, y también había preparado el veneno escondido dentro del cedro, amatista, piedras esmeraldas, con el que podría morir si la situación fuese desesperada. Se había hecho construir una altísima torre, al pie de la cual había hecho extender tablas doradas y templadas de piedras preciosas, y así podría haber sido lanzado por ella, que incluso su muerte, como él decía, tenía que ser preciosa y lujosa, pues se podía decir que nadie había muerto así. Como vimos, murió en una letrina. Resulta de interés señalar, como hace Marta Sordi, que en el mismo año del asesinato de Heliogábalo, el 222, el Papa Calixto y los sacerdotes Calepodio y Asclepiade fueron asesinados en Roma durante un tumulto popular. Las actas de su martirio, tardías pero no carentes de detalles creíbles, mencionan que los cuerpos de Calepodio y Asclepíade fueron arrastrados por la ciudad y arrojados después al Tíber, y que Calixto, al que se hizo caer desde la ventana de su casa a un pozo en la zona donde se alzó más tarde la iglesia de Santa María de Trastevere, fue allí lapidado. La coincidencia de la forma y la fecha de la muerte del jefe de la iglesia de Roma con la del emperador, cuyo cuerpo, como el de su madre, fue arrojado al Tíber, parecen sugerir un acercamiento entre el tumulto popular en el que fueron asesinados Calixto y los dos sacerdotes y el que siguió a los asesinatos de Heliogábalo y Suaemis. Los cristianos, a los que Heliogábalo había favorecido, podían parecer unos probables partidarios del emperador difunto a los ojos de la multitud enfurecida. Más allá del dato concreto, se percibe la reacción popular producida por la furia contenida durante este reinado. Con Heliogábalo murieron también los dos prefectos del pretorio, desafortunados negociadores de un compromiso frustrado. La muerte no puso fin a la violencia y no aplacó la rabia de los asesinos. Los soldados y el pueblo fueron a prender al prefecto de la URB, Fulvio Diogeniano, a su casa, y fue rápidamente linchado, descuartizado en pedazos. Muchas otras personas relacionadas con él fueron asesinadas, entre ellas Hierocles y Comazón. Concluye Herodiano, así como su madre, sucumbió Antonino en el sexto, realmente fueron 4 años de su imperio, después de vivir tal como se ha descrito. El después. Los soldados proclamaron emperador a Alejandro y lo condujeron a palacio, aunque era muy joven y estaba completamente bajo la tutela de su madre y de su abuela. Los senadores, ante su vida extravagante, la destitución de las divinidades tradicionales, la pérdida de las mores mayores y la obligación a plegarse a sus actos, festejaron su muerte
y el fin de esta época que probablemente fue la peor etapa de la Roma de pan y circo. A su vez proclamaron la condena de su memoria, damnatio memoriae. Sus edictos religiosos fueron revocados y el Gabal devuelto a Emesa. El Gábalo fue convertido en el templo de Júpiter Ultor, o sea, el Vengador. Se prohibió que las mujeres volvieran a acudir a las reuniones del Senado. Julia Maesa vivió para hacer el desenlace de lo que fue su obra. Cuando todo había pasado, apareció de nuevo y tomó las riendas. No le importaba que se maldijera la memoria del derrotado llamándole tirano y monstruo, pues un régimen nuevo y feliz parecía haberse iniciado, asegurando para siempre el dominio de su casa. Durante 4 años más disfrutó de este dominio. Un destino misericordioso le ahorró ver su ocaso. Inmediatamente comenzó una campaña de propaganda contra Heliogábalo, atribuida tradicionalmente a Julia Mamaea, que sirvió para justificar el cambio del emperador y el nuevo régimen. Los retratos del emperador fueron mutilados o refaccionados después de su muerte, como también la imagen literaria fue transformada. Asimismo, comenzaron a difundirse historias denigrantes y dudosas, y sus excentricidades probablemente se hayan exagerado. Estado de la cuestión y conclusiones. Como concluye Spinoza, los relatos del reinado que han salido de sectores tradicionales con virulencia contra el sacerdote monarca. Su proyecto de reforma religiosa no se interpreta en ellos desde el código religioso moral que les es propio, sino desde el particular código senatorial. De este modo, la historiografía nos ha legado uno de los perfiles humanos más monstruosos que se pueda recordar. Los rituales orientales de Heliogábalo se decodificaron por completo y al recodificarlos según la moral tradicional se convierten en los actos de un monarca dado a todos los excesos imaginables, a libertinajes, aberraciones de todo género. La corte se describe como un lupanar, como centro de lujuria y licenciosidad. El emperador sobrepasa a todo con sus indignidades y se le acusa como detestable homosexual que además no tenía la suficiente vergüenza para ocultar su condición de tal. En cuanto a Herodiano, Dion y especialmente Lampridio, las únicas fuentes escritas que nos han llegado, la historiografía actual considera que representan los intereses senatoriales y en consecuencia no son demasiado veraces. Ello no justifica su descalificación total. Su excentricidad probablemente fue exagerada y para algunos autores su vida, en la historia augusta escrita en tiempos de Juliano o de Teodosio, fue una crítica velada a Constantino. Autores posteriores como Eutropio, Aurelio Víctor y el epítome de Caesaribus coinciden en un desprecio en el análisis del emperador, cuya conducta es estigmatizada con un juicio lapidario, contaminado a sí mismo con toda clase de impurezas, impudicias y obscenidades. La caracterización negativa del emperador de Eutropio reaparece en el cronicón de Eusebio Jerónimo y en las historias de Orosio, y en una tradición sustancialmente idéntica y reencontrable en Jordanes y en Cincelo. En cambio, en la base del epítome de Sonaras se ve la tendencia historiográfica senatorial de Casiodión, cargada de reservas en la confrontación del lujurioso excavador del culto tradicional. La literatura bizantina se basa fundamentalmente en la historia augusta. Asimismo, los autores cristianos occidentales nos ofrecen una imagen de perseguidor. Tal el caso, por ejemplo, de Sextus Julianus Africanus. Eusebio parece haber seguido esta tradición, permaneciendo neutral en su breve referencia con relación al cristianismo. Gibón, en su clásica historia, afirma que se abandonó a los placeres más groseros y a una furia sin control, y deshonró los principales cargos del imperio distribuyéndolos entre sus numerosos amantes, uno de los cuales fue investido públicamente con el título y autoridad de emperador, o más adecuadamente lo denominó el mismo esposo de la emperatriz. Y Niebuhr señaló que el nombre de Heliogábalo quedaba grabado en la historia encima de otros debido a su indescriptible y degradable vida. A partir de Gibón se impuso la imagen de Heliogábalo como un déspota oriental y se consideró a menudo su reinado como una victoria de la barbarie de Oriente frente a las virtudes tradicionales romanas. Su presunta homosexualidad fue considerada por Gibón y por otros autores, como Pierre Jean-Baptiste Chaussart, una señal inequívoca de la decadencia de la civilización romana. De la escasísima bibliografía existente podemos citar a Jean Reville, Butler, Stuart Hay y el poeta Artaud, mientras que Martín Frey se concentra en el culto del Gábal más que en el papel de Heliogábalo, considerándolo de un exótico orientalismo. Algunos historiadores recientes se han inclinado por una visión más favorable de su vida y su reinado. Consideran las fuentes escritas como hostiles, desechando completamente su estado probatorio, y se inclinan por una imagen cercana al tirano oriental. Uno de los especialistas más renombrados, Martin X, es uno de los más firmes defensores de esta tesis.
En una línea similar trabajó Leonardo de Arrizabalaga y Prado, quien especula que ni la religión ni la sexualidad desempeñaron un papel en la caída del joven emperador, que era simplemente el perdedor de una lucha de poder dentro de la familia imperial. En nuestra opinión, su obra revisionista, como la de X, basada en fuentes epigráficas y numismáticas, que le aportan básicamente nomenclaturas y esculturas discutibles, presenta un Heliogábalo hipotético y tiene similares errores que los que critican en las fuentes escritas sin aportar nada nuevo o notable. En una posición no tan categóricamente, recientemente Carricker afirmó que Heliogábalus era torpe y obstinado, pero también era apasionado, tolerante y curioso, con buena voluntad entre sus contemporáneos cristianos a menudo oprimidos. Sus reformas no eran tan innovadoras ni tan radicales como se han mostrado por la historiografía tradicional. De todos modos, debemos aceptar que durante su reinado no hay actividad legislativa, ni militar, ni reformas sociales, ni construcciones nuevas, a excepción de los templos que elevan en honor de su dios sobre el Palatino, no lejos del palacio, y en uno de los jardines imperiales de las afueras. Él mismo, en las inscripciones sobre las medallas, sobre las monedas oficiales, no ambiciona otro título que el de Sacerdos Dei Solis Helagabali, o toda otra denominación análoga. Su reinado pertenece más a la historia religiosa que a la historia política. Alejandro era un modesto y respetuoso joven de solo 17 años. El gobierno quedó en manos de su madre Mamaea y de Maesa, su abuela, y después de la muerte de esta última, Mamaea fue la única regente de su hijo y del imperio. Le rodeó de funcionarios capaces y sabios. Así, por ejemplo, el jurista Domitius Ulpiano fue el prefecto del pretorio. Para Alejandro Severo y especialmente su madre, todos los dioses tenían igual importancia. Fomentó un sincretismo completamente diferente al de Heliogábalo. Su biógrafo de la historia augusta afirma que colocó en el templo las imágenes de Apolonio de Tiana, Alejandro el Grande, Orfeo, Abraham y Cristo. Por otra parte, la Piedra Negra volvió a Mesa, donde continuó siendo objeto de gran consideración y culto, y las propias tropas del Shah Sapor respetaron la villa. Pero el núcleo del culto del Sol Invictus permaneció intacto, incluso en Roma. Alejandro nunca intentó realmente extirpar el culto de su ciudad natal ni de su familia, y la tenacidad de la influencia del culto se aprecia en el hecho que 50 años después, Aureliano atribuyó su victoria brillante sobre la reina Zenobia de Palmira a la especial intervención del Sol Invictus Helagabal. Algunas décadas más tarde, hacia el 274, Aureliano oficializó el culto de un Sol Invictus, diferente del culto sirio de Helagabal, que asumió sobre todo el carácter ideológico del Sol Invictus romano como símbolo de poder, de eternidad y de victoria. El culto, convertido en oficial, pretendió transmitir las características que simbolizaban la unidad de todo el Imperio Romano. Pero esa es otra historia. Bien, abro debate. Si hay preguntas, consultas que hacer, lo pueden hacer en este momento. No callan para sí. Bueno, ya que nadie se atreve, nadie rompe el fuego. Y la verdad es que a mí lo que me llama la atención, digamos, es que quizás, digamos, las posturas revisionistas tienen un poquito de razón en cuanto a todos los elementos literarios, digamos, que tienen que ver los relatos historiográficos que nosotros tenemos. Entonces, digamos, desde el punto de vista del género y del modo de escribir historia, no significa que esa pintura de Heliogábalo sea realmente, represente, digamos, una fuente histórica realmente fidedigna. Y desde ese lugar es que se revalorizan, digamos, otro tipo de fuentes, viendo, digamos, cuántos elementos hay acá en un tipo de que esa historiografía es una construcción discursiva con tales y tales características. Entonces, desde ese lado, es como que la visión-revisión tendría un poco más merecería un poco más de observación, pero bueno, es una pregunta, digamos, o preguntarle qué opina sobre eso, porque no es ni... En realidad, el que conoce bien de Heliogábalo y de todas las corrientes historiográficas es usted.
no es mi... Primero que no soy usted, no no soy usted sino yo, por lo menos hasta hace 10 minutos era yo. Sin perjuicio de ello, vos sabés perfectamente que yo soy bien revisionista en mis estudios y mis trabajos porque lo he sido siempre. Coincido plenamente, lo dije, que las versiones literarias que tenemos sobre Heliogábalo son todas del partido senatorial, si es que se puede hablar de un partido, o sea, tiene una visión tradicionalista o conservadora, eso es evidente. Ahora, yo me he tomado el trabajo de ver mucho de las versiones epigráficas o numismáticas, y realmente son títulos, o sea, no te aportan una imagen de la figura, te hablan de los cargos o de la función o de los nombres más que otra cosa, de manera tal que si todo el intento revisionista parte de la numismática no da para más, o sea, no agrega nada ni modifica gran cosa. Lo que yo sí creo que implica una modificación significativa y de alguna manera intentó ser el aporte del trabajo, es todo el enfoque que viene desde la historia de las religiones. Entonces, sí, el estudio de las religiones orientales, a partir de Cumont, pero además en los autores actuales, esto sí implica que el culto que nosotros por ahí consideramos licencioso, pervertido, etcétera, etcétera, no sea más que una copia de costumbres o ritos que en el lugar donde él nació en el Oriente eran pan nuestro de cada día o costumbres habituales, de manera que eso sí hay que usarlo para equiparar un poco la balanza. Por otro lado, y esto es una opinión totalmente personal, como la podés tener vos o cualquier otro que ha leído sobre el tema, no me cabe ninguna duda que Heliogábalo era una persona discutible en cuanto a su personalidad. Un adolescente que todavía estaba en la adolescencia, que no tenía muy claro definido su vida y que se encontró de golpe con un poder impresionante y bueno, claro, se descontroló, digamos. Sí. Esa es la sensación que da. Sí, por ese lado sí, digamos, comparto con usted. Ahora, con respecto a los ritos, digamos, y a toda la parte religiosa, yo personalmente no lo vería como un elemento o como un cúmulo, digamos, de datos separados, digamos, sino más bien también dentro del mismo discurso una forma, digamos, como realmente estereotipos. No nos olvidemos que ese modo de descripción de los cultos orientales no sabemos si realmente fueron así en ese lugar y también, digamos, es un recurso estigmatizante para dentro del discurso senatorial. Entonces, yo no conozco de religiones orientales tanto como para poder decirte que sí. Te diría, de lo poco que yo sé, que la literatura que existe sobre las religiones orientales es muy, muy numerosa y en general la línea interpretativa o narrativa es más o menos la misma. O sea, el exotismo de las ceremonias o de los ritos es prácticamente aceptada por la mayoría de los autores, de lo que yo conozco, no es mi temática. Así que creo que por ese lado se puede intentar una revisión, ¿no? Y por otro lado sigo insistiendo, creo que Heliogábalo es un personaje discutido, o sea, que merece un análisis en la historia de Roma mucho mayor que el que se le da. Por eso un poco también el intento de largarse con un tema complicado, digamos así, pero que me parece que merecía tratar de analizarlo un poco más a fondo, dentro de lo que se puede y lo que hay. Hay muy poco escrito, por otro lado. La literatura contemporánea es muy, muy escasa y pasa de la literatura muy tradicional o muy antigua, que es prácticamente la línea conservadora, pero que es de principios del siglo XX, a la literatura de la década del 80 en adelante, que son 3 o 4 autores, que se van al otro extremo, ¿no? Claro. Una pregunta personal. ¿Usted considera que, no sé si me escucha en realidad? Un poco. Te van a llevar un... Espera que te llevan un micrófono. Aprovechá que se habla con micrófono, ¿viste? Uno se siente importante. Es más que nada una opinión personal. ¿Usted considera que este gobierno de Heliogábalo fue gobernado por mujeres como la madre y su abuelo más que él? Yo creo que tratándose de un adolescente en plena etapa de crecimiento y tratándose de un
una familia muy matriarcal y con gran ambición de poder, el papel de las mujeres, de las Julias, como se las denominaba, y como la mayoría de la historiografía acepta, fue muy, muy importante. La duda que queda, y por ahí está insinuada, es si lo pudieron manejar o se les escapó, ¿no? Y hasta dónde pudieron corregir el error si se les escapó. Pero evidentemente la intencionalidad política de las madres estuvo. No hay ninguna duda que ambos emperadores, tanto a Heliogábalo como a su hermano, a su primo menor, que gobernó después, lo colocaron ellas. Eso no hay ninguna duda. Así que desde ese punto de vista parece bastante evidente que la respuesta es positiva, ¿no? Y la otra consulta, ¿hay fuentes que están relacionadas a este tipo de poder de las mujeres? ¿O usted en su investigación encontró muy pocas fuentes referentes a eso? Yo no me he dedicado a la historia de las mujeres, digamos así en particular. Hay otra gente que lo ha hecho bastante y que conoce mucho del tema, como para poder comentarte en general. De la bibliografía que yo tengo en casa, que no es excesiva en ese tema evidentemente, pero es muy amplia en el caso romano, hay muy poco. En general, sobre esa etapa de los severos y especialmente la de Heliogábalo hay muy poco. Hay mucho sobre Septimio Severo y Julia Domna especialmente, que era la princesa siria que casa con él, y muy poco sobre lo siguiente, ¿no? Ahora, si eso es así porque no se escribió, porque se perdió, se deshizo, no lo sé. Respecto a lo que habló al final sobre lo que habló al final de la incorporación del Sol Invicto al panteón romano ya de forma parecida, quisiera saber si pudiera hablar un poco más de esa incorporación, de quizás qué cambios hay del Sol Invicto de Heliogábalo al Sol Invicto de Adrián. Yo creo que nos estamos yendo totalmente de tema realmente. No creo. O sea, sobre eso sí hay mucho escrito. Hay un libro clásico en inglés de Halsberg, que se llama precisamente Dios Invicto, no, Dios Solar, que vale la pena de ser leído, pero no se puede en 5 minutos, que es lo que tengo, pues estamos esperando después la conferencia siguiente, dar una charla, digamos, sobre ese tema. Tampoco tengo suficiente conocimiento para una cosa de esa índole, ¿no? Pero evidentemente sí hubo un intento de imponer el dios solar, posteriormente por parte de Aureliano, y de alguna manera eso después se perpetúa o se continúa a través del cristianismo, ¿no? Pero eso es un tema muy controvertido y quedaría para larguísima discusión en qué medida hay una relación directa o no la hay, ¿no? En Constantino, básicamente. Yo me preguntaría en particular a cuál sería la diferencia. Porque, ¿cuál sería la diferencia entre ese dios solar? Que el dios de Heliogábalo o Heliogábal, para ser más exacto, no tenía ningún conato político que se apreciara o se viera. En cambio, el proyecto o el modelo de Aureliano en adelante es eminentemente político. O sea, la idea de Roma o el mito de Roma o la divinidad, la diosa Roma, pasa a encararse a través del culto del dios invicto. Eso en Heliogábalo no lo encontramos. Por eso hay algunos autores que intentan plantear en Heliogábalo un enoteísmo o un intento de monoteísmo al estilo de Constantino, que parece una exageración. Realmente la diferencia es total, ¿no? No sé si esto aclara un poco. Lo otro te recomiendo, insisto, el libro de Halsberg, ¿no? Que vale la pena de ser leído.